Juárez, que es un abogado ambientalista, que es un abogado ambientalista que justamente como el nombre lo dice, es un gran y un experto en temas ambientales, es un gran activista, es un excelente amigo y ha trabajado de la mano de organizaciones como Youth Building, de Global Future, em, Naciones Unidas y sobre todo tiene una gran incidencia en la política a nivel nacional. Entonces, pues los dejo con él y sobre todo, volviendo a repetir esto, disfruten este evento, esta es su casa y los dejo con Roberto. Adelante, amigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Dave. Muchísimas gracias, Eric. Igualmente a todos los miembros de la Red Mundial de Jóvenes Políticos por la organización, por la planeación y ejecución de este evento. Nuevamente, gracias por la invitación para compartirles un poco sobre el ODS 3, el tema de salud, el ODS específico en el tema de salud y bienestar, referente a todo el tema humano específicamente, porque también contemplamos el tema de salud de manera integral, holística, con la transversalidad en los otros ODS, con los animales, con el planeta y los ecosistemas. Entonces, este aspecto está más enfocado a la salud humana, entonces vamos a ver un poco lo que contempla el ODS 3, porque es importante que lo trabajemos como juventudes, sobre todo cómo podemos trabajarlo desde una red de juventudes, cómo se puede trabajar desde la sociedad civil, colectivos, colectivas, toda vez que también hablamos de uno de ese de ciencia y uno de ese que tiene retos verdaderamente complejos con temas como la malaria, como la tuberculosis, como el VIH, SIDA, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, tiene distintos temas desde la prevención hasta temas políticos y ejecutivos como el presupuesto. Entonces, vamos a irlos desglosando. Yo les comparto mi pantalla y espero un segundo en lo que carga. Que podamos ir iniciando esta parte. Cualquier duda, comentario, yo quedo igualmente súper atento. Creo que las podemos platicar al final o no sé la dinámica que gusten seguir. Entonces yo ya no los voy a ver, únicamente los voy a escuchar. Entonces vamos a avanzar y general va a tomar 5 minutos para hablar al inicio de los ODS. ¿Qué son los ODS? ¿Qué es la Agenda 2030? Porque es importante que hablemos de la Agenda 2030. En este caso, como antecedentes, tenemos a los objetivos del milenio y, ay, no quiere cargar. Vamos a darle unos segunditos. No sé, no se quiere comportar el, en la presentación, pero vamos a saltar entonces directo a el tema de salud y bienestar, al ODS 3. Como lo mencioné hace un momento, creo que en estos 45 minutos podemos hablar un poco sobre los objetivos de desarrollo sostenible, a qué se refieren y cómo estos son importantes, ¿no? A lo largo de los últimos años, de las últimas décadas hemos podido avanzar mucho en el tema del progreso, ¿no? Este es un concepto social que es importante que contemplemos, ¿no? Yo hago referencia siempre a que el progreso es una de las metas que tenemos como sociedad, lograr este progreso en el tema de bienestar, es decir, tener una mayor cobertura para las personas. Sin embargo, los retos sistémicos es que este progreso no es perpetuo, sino que este progreso se pierde. Entonces, esos son los retos que genera para las sociedades, para las democracias, el mantener esa protección hacia las poblaciones, hacia las personas. Esto en referencia y un poco entrando al tema
de COVID-19, lo que la COVID-19 significó para esta agenda global, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y reitero los antecedentes con los Objetivos del Milenio, referente a la malaria, la mortalidad infantil y a el VIH-Sida, que igualmente hago referencia. Este contexto y estas agendas globales se generan a partir de la referencia histórica, social, cultural que tengamos en este momento. En este caso, para nuestra sociedad. En el contexto de los 2000 teníamos igualmente considerada una pandemia global de mortalidad infantil, de malaria y de VIH-Sida, ¿no? Y es a partir de estos esfuerzos globales es que logramos reducir esta brecha de desigualdad a partir todo de un discurso de ciencia y un discurso médico clínico, ¿no? Bajo las evidencias científicas que se tienen, y es gracias a esto que podemos decir que la Agenda 2030 es una agenda de ciencia, una agenda de datos, y creo que es importante mencionarlo porque es un tema un poco sensible. Cuando hablamos de pandemia entramos un poco al sector o al grupo de los conspiranoicos, de las personas que consideran esta agenda un poco salida de tono o de otros temas, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante que mencionemos que se trata de una agenda de ciencia y poderles compartir estos conceptos clave para poder iniciar. Cuando hablamos del ODS 3, tenemos estos conceptos. Cuando hablamos de salud universal, nos referimos al acceso equitativo de servicios de salud de calidad para todas las personas, independientemente de su origen socioeconómico o ubicación geográfica. La cobertura sanitaria universal la entendemos como garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud esenciales sin sufrir dificultades financieras. La prevención y tratamiento de enfermedades es promover prácticas de vida saludable, así como la detención temprana y el tratamiento efectivo de enfermedades. Salud materna, infantil y reproductiva es el aspecto para mejorar la salud de mujeres y niños, reduciendo la mortalidad materna e infantil y proporcionando acceso a servicios de planificación familiar. La lucha contra enfermedades transmisibles es abordar enfermedades como el VIH-Sida, la malaria, la tuberculosis y las enfermedades tropicales desatendidas, ¿no? Un caso mexicano puede ser eh, el dengue o leishmaniasis o demás enfermedades que son transmitidas por el mosquito y demás em, fauna local que tenemos en esa zona específica, ¿no? Igual para América Central. El aspecto de salud mental, que era fundamental, y bueno, que es fundamental y que fue crítico de manera social durante la pandemia, que es el tema de salud mental, es promover el bienestar psicológico y emocional, así como la prevención y tratamiento de trastornos mentales. Está contemplado en el ODS 3, ¿no? De repente la gente preguntaba, pero es que la Agenda 2030 no contempla un tema de salud mental, de inversión, de precaución, de atención inmediata y prioritaria. Y pues lo vamos a ver más adelante que estos sí se tienen, ¿no? Pero la complejidad que representa en la atención del tema de salud y aquí un poco viendo esa transversalidad ante los efectos de la emergencia climática, los efectos del cambio climático, el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos, la pérdida de la biodiversidad, los migración climática y la alteración de este aumento del nivel del mar y de la temperatura tiene una alteración también en los ecosistemas, con una migración no únicamente social de personas, sino también de especies que buscan adaptarse, que si bien ya tienen tendencias migratorias marcadas de manera clara, son estos efectos del cambio climático lo que detona esta ruptura del cerco biosocial que pueden tener con efectos en distintas enfermedades, ¿no? Entonces es fundamental el tema de sistemas de salud resilientes, fortalecer la capacidad de los sistemas de salud
para hacer frente a emergencias sanitarias y brotes de enfermedades. Como lo mencioné, tenemos cada vez es más reciente, uno por el tema informativo, por el tema de acceso a estos canales, es decir, lo escuchamos más porque tenemos más acceso a ello, y dos, por estas interacciones con la naturaleza y romper esta cadena natural, ¿no? Que protege y que nos blinda o que retiene ciertos patógenos a ciertas áreas y que con la movilidad, con los accesos que tenemos tan inmediatos, pues rompe un poco esta cadena, ¿no? Entonces, igual lo veremos más adelante. La investigación y desarrollo de medicamentos es un aspecto crucial ante los efectos del cambio climático y la pérdida de em, plantas medicinales que tiene toda una cadena específica biológica y protección con tratados internacionales, eh, pues es uno de los retos que tienen los grandes laboratorios y cada uno de los países igualmente para el desarrollo de vacunas y medicamentos para abordar enfermedades prevalentes y emergentes. Como reitero, que es un poco debido al tema de las interacción y la irrupción en ecosistemas vírgenes, como lo puede ser igual el derretimiento de del hielo polar en la Antártida, que tiene distintos elementos que pueden ser nuevos, perdón, para nosotros. Y con esa trigger question, esta pregunta detonadora es en general para ese ODS, ¿qué se necesita para garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud de calidad y puedan vivir una vida plena y saludable? Creo que aquí podemos ver un poco a lo que hace referente este ODS, el ODS 3 de salud y bienestar. ¿Por qué? Porque de entrada podemos decir que la Agenda 2030, y estos ya son como o marks que podemos hablar durante toda la conferencia, la Agenda 2030 es una agenda de ciencia, es una agenda de datos. Basada en ello, también es una agenda que contempla modelos complejos y es a través de esta complejidad que podemos visibilizar la transversalidad en cada uno de estos temas. Nada más en la lectura de estos conceptos clave pudimos ver cuán importante es que hablemos de la transversalidad de los ecosistemas, de la naturaleza, de el bienestar animal y la protección de este derecho humano, la generación de una garantía para que se pueda reflejar como una realidad. Entonces, vamos a ir avanzando en esta parte, el ODS 3 y en general todos los ODS están compuestos por objetivos específicos, es decir, este es el objetivo número 3, perdón, que es salud y bienestar, y en los demás subobjetivos, objetivos específicos, tienen tienen a su vez métricas e indicadores de cómo se mide el progreso de estos objetivos. Es decir, no nada más hablamos de dar salud y bienestar a las personas, sino, reitero, a través del modelo científico podemos decir cómo poderlo hacer y en qué tema específico, ¿no? Para 2030, que esa es la meta, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Esto a su vez está contemplado por indicadores que nos permiten conocer cuál es la edad de las personas, cuál es el género, cuál es la ubicación geográfica, etcétera, etcétera, que nos permiten hacer este mapeo mucho más integral y poder dar una respuesta, es decir, generar una estrategia para lograr ese objetivo específico. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos. Podemos ver que aquí al menos en estos dos primeros puntos, hablamos de mortalidad para
mortalidad materna y mortalidad neonatal de manera específica, es decir, un tema de nacimientos y atención en temas de parto, ¿no? Que es tan importante para todo el mundo. Para 2030, poner fin a las epidemias de SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas, combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. Voy a dar lectura y voy a ir haciendo como unos comentarios específicos para irlos abordando más adelante. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y bienestar. Como pueden ver, es aquí en el 3.4 cuando se menciona la promoción de la salud mental y de manera holística el tema de bienestar, ¿no? No como un hecho aislado, por eso es de repente que algunas personas no logran percibir este aspecto de salud mental, sino que se ve reflejado de manera integral cuando hablamos de bienestar. El 3.5 es promover la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas e incluso el uso indebido de estupefacientes y consumo nocivo de alcohol. Estos, ya vamos entrando un poco más al tema de políticas públicas, cómo se ve reflejado el aspecto de salud y dónde recae, reitero, en el aspecto de complejidad y de transversalidad, el tema de limitación al consumo, información y una generación de alianzas con la industria, con las empresas y una regulación, por supuesto, para hacer esta prevención y tratamiento una realidad. Recordemos que los objetivos de desarrollo sostenible no son vinculantes de manera jurídica a un aspecto internacional, es decir, no existen sanciones o no existen mm, mecanismos específicos generados a partir de esta agenda. Si bien se pueden contemplar acuerdos internacionales laterales, en el caso de la naturaleza, como lo puede ser Kioto, como lo puede ser Río, como puede ser Escazú o el Acuerdo de París, en el caso de salud y compromisos de los derechos de las infancias, de los niños y de las niñas, etcétera, y demás acuerdos que se generen de manera paralela, son mecanismos que pueden ser vinculantes internacionalmente acorde a la letra con la cual fueron generados, pero no de manera específica con los ODS. Es decir, esto no tenemos un antecedente internacional porque no tenemos los elementos que hagan vinculante esta agenda, ¿no? Que es una agenda de voluntades, que es una agenda que permite la reducción de las desigualdades. Para eso se creó esta agenda y depende de cada uno de los marcos jurídicos, legales, democráticos de los más de 200 países que hasta este momento tienen ratificada la Agenda 2030, que puedan generar los mecanismos y las políticas públicas para la adopción de estos objetivos. Es decir, que no es letra muerta, y yo creo que eso es uno de los puntos que marcan gran diferencia y un precedente a nivel internacional con esta agenda que no generó estos mecanismos coercitivos porque le cede esa responsabilidad al marco local y un poco bajo la experiencia de estas agendas, ¿no? Como lo mencioné, dentro del aspecto conspiranoico, que siempre me gusta mencionarlo, es para evitar esa percepción de una imposición de una agenda respetando el Estado libre y la soberanía de cada uno de los países. Pero vamos a ver los retos que representa más adelante, ¿no? Cuando hay países, por ejemplo, en el caso mexicano, que se reconoce el derecho humano a la salud y la garantía, es decir, que le corresponde al Estado brindar este servicio y esta eh, derecho a cada una de las personas, pero si lo contrastamos con otros países en distintas latitudes, podemos ver que esta garantía y este derecho humano no está reconocido a nivel internacional y mucho menos homologado. Entonces,
ahí vemos un poco, reitero, el por qué no se tiene esta homologación o imposición a nivel internacional de una agenda homologada coercitivamente, es decir, que no es una obligación para Estados Unidos reconocer el derecho humano a la salud y mucho menos generar una garantía que los obligue a dar un marco completo de salud, si bien, reitero, y aquí es donde vemos el aspecto internacional de manera paralela, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sí un marco completo de vacunas, pero con ciertas limitantes, ¿no? No se tiene una atención específica a la diabetes, al cáncer, reitero, se enfocan aspectos como más generales en tuberculosis, malaria, y futuras pandemias, incluso la resistencia a antibióticos generada por este mal consumo, tal, ¿no? Como los riesgos que ya representa y ya se tienen a partir de la comunidad clínica médica internacional. Entonces, esta imposición no se genera, pero lo que sí se busca es detonar la conversación y detonar los mecanismos de cada uno de los países para adoptarlos. Entonces, si se adoptan estas medidas, corresponde de manera voluntaria a cada uno de los países en su composición, es decir, sea desde una abogación ciudadana, una abogación jurídica, una abogación puede ser judicial o legislativa o incluso ejecutiva, pero depende de cada uno de los países. 3.6 para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo, ¿no? Esta agenda surgió en el 2015, se empezó a negociar en el marco de la cumbre de la sostenibilidad alrededor del año 2000, este, 2013 fueron estos dos años, un poco más, 2 años y medio de negociaciones y de generar esta agenda, no reitero, de manera voluntaria y con la participación de sociedad civil, de expertos, de expertas de los países y cada uno de sus comités, un poco estos mecanismos de consulta y de opinión que tenemos abiertos actualmente a nivel internacional con la Cumbre del Futuro, con distintos aspectos de plásticos, microplásticos y océanos que se enfocan y de manera transversal a a este tema. 3.7 para 2030 garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Es decir, reitero, esto se aterriza dependiendo de la configuración de cada uno de los países. Lo podemos ver y creo que ustedes lo pueden ver un poco más como expertos clínicos médicos en el aspecto mexicano, como al cambio político o a la modificación de un órgano o el órgano responsable de salud, se tiene una configuración nueva y se tiene que evaluar y adoptar de manera inmediata y acelerada estas recomendaciones o estos compromisos que se tienen con, con el tema de salud, ¿no? En el caso de México, de haber cambiado de el IMSS al INSABI y ahora las configuraciones que se tiene, es una alteración muy compleja porque los sistemas de salud son muy complejos y más cuando se tiene condiciones específicas, como el caso mexicano, un aumento poblacional, cuando se tiene entradas migrantes en el norte y en el sur, con zonas protegidas, con una biodiversidad entendido igual en el tema de salud, como lo mencionamos con la leishmaniasis, muy crítica y que puede detonar ejercicios extraordinarios, ¿no? Entonces, a eso nos referimos en esta primera parte. Para continuar, en el objetivo 3.8 hablamos de una cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. Aquí vemos, reitero, el aspecto y el contraste que hacía hace un momento con el caso de Estados Unidos, con el caso de Francia, con el caso de India o de China, países críticos porque son los que contienen el mayor número poblacional
los que tienen esta mayor tutela de estos derechos para un mayor número de personas. Entonces, vemos que el contraste no habla de una gratuidad, esto en respeto de la soberanía y la integración de cada uno de los países por los retos financieros e históricos que pueden tener, pero sí se aboga, y esto es crucial para entenderlo, por el acceso a servicios de salud esenciales que sean eficaces y que sean asequibles, es decir, que puedan ser accesibles para todas las personas sin importar el aspecto financiero. Entonces, no hablamos de un sistema de gratuidad, pero sí podemos acercarnos a este tema, reitero, con el objetivo uno de extrema pobreza, el fin de la pobreza y el fin del hambre. Entonces, son aspectos que reflejan esta transversalidad y que, reitero, no hacen esta coercibilidad y que permiten una interpretación mucho más amplia para cada uno de los países. 3.9 para 2030 reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. Recordemos que uno de los problemas, y aquí entramos a los efectos del cambio climático, nuevamente transversalidad, que eso es esta agenda y este gran ejercicio. Vemos que por la contaminación del aire, del agua y del suelo, tenemos en el aspecto de salud que se reduzca el número de muertes, es decir, ya se reconoce una vinculación directa entre el número de muertes por la calidad del aire, por la contaminación, que es un reto fundamental que se tiene a partir de la OMS y las regulaciones, las concesiones, las altas concentraciones, por ejemplo, de CO2 o de partículas suspendidas para que se logre un aspecto de salud integral, ¿no? No únicamente se limita el ODS 3 a un tema financiero, a un tema político, a un tema de buenas prácticas o de buenos deseos, sino que lo aterriza y genera recomendaciones, reitero, de cada uno de estos objetivos específicos tenemos indicadores y mucho más allá, es como una capa más profunda que vamos a ir viendo, tenemos estos metadatos, cómo se generaron estas metodologías y cuál es el camino, cuáles son los datos, los elementos para poder lograrlos, ¿no? Entonces ahí es donde vemos muchísimo más transversal que esta aportación puede ser física, puede ser química, puede ser jurídica y a partir de ahí sabemos cuál es el camino a seguir. El 3.A, que estas son generadas de manera secundaria para fortalecer cada uno de estos aspectos, es fortalecer la aplicación del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco en todos los países según proceda. Reitero, vemos que hay mecanismos internacionales como el Convenio Marco de la OMS para el control de tabaco y hay muchísimos otros más que están contemplados dentro de estos compromisos. Es decir, no tenemos una agenda que parte de la nada, sino que tiene antecedentes jurídicos y internacionales muy grandes como estos convenios marco. El 3B, que es apoyar las actividades de investigación. Aquí vemos el aspecto científico y cómo se refuerza la investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitan el acceso a medicamentos y vacunas esenciales, asequibles de conformidad con la declaratoria de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC y salud pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual, relaciones con comercio en lo relativo, en la flexibilidad. Ok, podemos ver, y creo que esto espero, no sé, ay, desconozco de la manera en que se acerquen las escuelas y facultades al tema de propiedad intelectual, patentes y regulación de cada una de las eh, patentes clínicas médicas, cómo estas funcionan a nivel internacional y en materia de colaboración internacional ante pandemias, pero tenemos documentos muy buenos generados de manera reciente, derivados de la pandemia global de COVID-19 y las investigaciones
el tema de investigadores, incluso clínico médico, cómo es necesaria esta colaboración para lograr la reducción de la brecha de desigualdad. En palabras muy cortas, que este ODS 17 es lo que contempla las alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Y tiene maneras de colaboración de tema científico y de tecnología, es fundamental para lograrlo y entre ellos, entre el aspecto de salud y de... mm, mm, me quedé, perdón. Ta, 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 tan. Sí, de patentes, es la palabra que buscaba. El 3.c es aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contracción, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitarios en los países de desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y pequeños estados insulares de desarrollo. Creo que este es uno de los temas más complejos y más como personal de salud, porque en el caso mexicano y más ahorita en el contexto de elecciones están saliendo mucho más los aspectos de salud y regulación que sufre el personal eh, sanitario, el personal médico, las condiciones laborales, las condiciones de trabajo y de prestación de sus servicios son fundamentales porque son quienes sostienen todo el sistema de salud. Entonces, vemos que no están aislados, que no están olvidados, que sí hablamos del personal de salud y de aumentar la financiación y sus condiciones laborales, que reitero, esta es la reducción nuevamente de la brecha de desigualdad. Esto se contempla en el ODS 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Cómo van de la mano. Por eso es integral esta agenda y cómo cruza ponderando la salud y los derechos, sobre todo de las personas jóvenes y de las próximas generaciones, que lo podemos ver en el ODS 10 y en el ODS 8. Por último, tenemos el objetivo 3.d, que es reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la seguridad nacional y mundial. Es decir, gracias a los modelos científicos biológicos podemos identificar en los atlas de riesgo, que esto es información pública y que se tienen eh, disponible para consulta de las poblaciones, cuáles son los riesgos sanitarios a corto, mediano y largo plazo y que son más latentes en temas geográficos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, China, se me viene a la mente muy rápido los wet markets o los mercados mojados, donde pues se tiene esta contaminación subtópica y los riesgos que esto representa para la salud, un poco reitero, relacionado al tema de la pandemia global de COVID-19, su surgimiento y el trato con especies protegidas o altamente vulnerables, ¿no? En Facts and Figures tenemos que se han logrado avances notables para mejorar los resultados de salud en todo el mundo. 146 de 200 países o zonas ya alcanzaron o están en vías de alcanzar las metas relativas a la mortalidad en menores de 5 años, que esta lo vamos a ver cómo se complementa. Hablando de avances, el tratamiento eficaz del VIH redujo eh, en mujeres las muertes, perdón, las muertes relacionadas con el SIDA en el mundo en un 52% desde el año 2010. Y al menos una enfermedad tropical desatenida fue eliminada en 47 países. Esto, reportes a partir del año 2015. Datos que estamos viendo es del año 2023. Pero también tenemos muchos más retos, ¿no? La desatención de la salud. En 25 millones de niños no recibieron alguna vacuna sistemática importante en el año 2021. Esto, México es parte, pero no únicamente México, en todo el mundo hay una desatención y esto, reitero, y aquí van a ver un poco más el por qué menciono a los conspiranoicos, por el tema de desinformación en un mundo donde estamos cada vez más conectados y bombardeados por distintas plataformas, por la información y todos los canales que tenemos.
no de manera aleatoria, sino de manera incluso consciente, son los padres de familia o más personas quienes optan para no aplicar un esquema completo de vacunación a sus niños. Entonces, específicamente en las infancias, y esto es uno de los retos que tenemos de manera global, reitero, no solo en México, pero México siendo crucial, donde sea de manera voluntaria o de manera eh, lateral porque el Estado no generó las condiciones, tenemos un aumento de la desatención del esquema completo de vacunas para las infancias. Aquí tenemos el dato que son 6 millones más que en el 2019, es decir, un aumento en la desatención de este tema y los efectos que produce igualmente en riesgo. Es importante que se mencione. Los gastos directos para la salud empujaron a 381 millones de personas, que es el 4,9, el casi 5% de la población, a la pobreza extrema. Y reitero, como la vulnerabilidad social de pobreza extrema tiene implicaciones y riesgos latentes e inmediatos en el tema de salud y bienestar, es decir, un sistema que repercute en la desnutrición de las personas, etcétera. Una mujer muere cada 2 minutos por causas prevenibles relacionadas con el embarazo o con el parto. Esta información disponible a partir del reporte del 2020, que reitero, esto está en el reporte también del 2023 de ODS y de sustentabilidad. Ajá. Y vamos a ir a esta parte un poco ya para cerrar y poder ver si tenemos algunas preguntas generales de algún tema específico que se quiera ver. Reitero, yo les invito no únicamente a quedarse con estos datos que son los datos generales, el ODS 3, objetivos específicos, sino conocer los indicadores y conocer cuáles son los metadatos, las líneas de investigación, las metodologías ocupadas para el análisis de cada uno de estos temas, ¿no? Que dentro de toda la agenda, el ODS 3, que el ODS Salud, es de los más complejos y con mayor soporte a nivel internacional, ¿no? Como datos de salud y bienestar, en los últimos años se produjeron algunos avances para mejorar la salud en el mundo. Por ejemplo, 146 de 200 países o zonas ya alcanzaron o están en vías de alcanzar la meta de los ODS relacionadas a la mortalidad de los menores de 5 años. El tratamiento eficaz del VIH redujo las muertes relacionadas con el SIDA en el mundo en un 52% desde 2010 y al menos una enfermedad tropical desatendida fue eliminada en 47 países, que es lo que comentábamos anteriormente, gracias al avance científico, la innovación y tecnología igualmente contemplada en el ODS 9, que hablamos de presupuesto, de participación y de inversión para cada uno de estos este, aspectos. Para subsanar estos retrocesos de los cuales hemos estado hablando y las persistencias y las persistentes deficiencias de la atención sanitaria, es necesario aumentar la inversión en sistemas de salud para apoyar a los países en su recuperación y generar resiliencia ante las futuras amenazas sanitarias. Esto, en ODS 3 contempla en estos palabras o entre líneas la protección y la importancia de la inversión en el tema financiero para evitar futuras pandemias, futuras crisis sanitarias a partir del mapeo y reitero de los atlas que ya se tienen identificados. Entonces, no es algo nuevo y no es nada que esté fuera de ciencia, por el contrario, son estas alertas que surgen gracias a esos datos e indicadores. El estancamiento en la reducción de la mortalidad materna significa que cada 2 minutos muere una mujer por causas prevenibles, que es lo que veíamos más adelante. Aquí tenemos un gráfico con contraste del año 2015 y 2022 de la proporción de partos asistidos por personal sanitario especializado en 2015 y en 2022 y cómo este ha ido aumentando. Vemos que las líneas de color verde más fuerte son del año 2022 y cómo este número ha ido aumentando, es decir, hay una mayor participación del personal
sanitario especializado, y lo mencioné hace un momento, sí se contempla y sí hace una alerta, recomendación en mejorar las condiciones del personal y también de los centros de atención, ¿no? Cuán importante es. La tasa, bueno, eso ya lo vimos, yo creo que nos lo podemos saltar, que igualmente está disponible. Las tasas mundiales de mortalidad infantil registran un descenso significativo, pero los desafíos persisten. Aquí podemos ver que la tasa de mortalidad en menores de 5 años ha ido en descenso, igualmente la tasa de mortalidad neonatal. Esto gracias a los avances significativos que se han tenido en el tema presupuestario y en el tema de personal clínico médico, como lo mencionamos, pero aún son grandes los retos, es decir, se requiere una mayor inversión. Alrededor de cada uno de los países están comprometidos a destinar entre el 5 al 8% de su PIB para el aspecto de salud, pero en el caso mexicano tenemos una inversión alrededor del 3%, es decir, mucho menor a estos aspectos o los otros países de la OCDE o de América Latina o del continente, ¿no? Entonces, siendo un país líder y referente con estas deficiencias, el presupuesto y la inversión en el tema de salud tiene que aumentar significativamente o nos comprometemos a la vulneración de los derechos y el aumento de esta brecha de desigualdad, mortandad, enfermedades como las que ya mencionamos anteriormente. Y por último, al comenzar la pandemia, los avances para lograr la cobertura sanitaria universal se enlentecieron el tiempo que aumentaron las dificultades económicas, ¿no? Esto era una de las principales demandas y complicaciones que yo creo todas las personas pudimos ver al inicio de la pandemia global de COVID-19, una desatención de otras enfermedades y seguimiento a los esquemas de salud, ¿no? Como lo puede ser el de las otras vacunas, como lo puede ser el del VIH, etcétera, ¿no? Que fueron denuncias públicas y bien conocidas en estos aspectos, ¿no? Las dificultades financieras siguen siendo todavía un reto importante. La proporción de población que realiza pagos directos para la salud es más del 10% de su presupuesto familiar y este aumentó del 12,6 en 2015 al 13,5 en 2019. Es decir, cada vez son las personas quienes aportan y la salud nos cuesta más, es decir, hay una mayor aportación acorde a el presupuesto, la percepción que tienen las familias o los individuos. El 4,9% de la población mundial, es decir, como 381 millones de personas, fueron empujadas a la pobreza extrema o cayeron aún más debido a los gastos directos para la salud en 2019, que fue un poco lo que nos tocó vivir como generación y como poblaciones jóvenes en la pandemia global de COVID-19, con los tanques de oxígeno, con la atención con los medicamentos, cuando hubo una alteración completa de la cadena de suministro, es decir, que no era porque no quisieran venderte el medicamento o si bien no estaba disponible de manera gratuita en los centros de atención, la gente optaba por comprarlo de manera privada y llegó un momento en el que se agotaron porque no había disponibilidad por el riesgo y porque no había una movilidad en toda la cadena de suministro, ¿no? Específicamente, entonces, esto es importante y esto se refleja en gastos directos que aumentan y vulneran aún más a las personas que se encuentran en pobreza extrema, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de estos temas igualmente? Y creo que voy a parar aquí para que podamos avanzar. Si hay alguna duda, pregunta, algún tema y que se nos esté saliendo de la mano o quieran como abordarlo en una duda específica con los otros ODS, no sé, eh, dudas. Sí, bueno, yo tengo una duda, amigo, y es que en la parte en donde tú dices, bueno, a mí esta plática, tú nos estabas contando que no existen mecanismos de sanción o no existe una imposición para el cumplimiento de los acuerdos en salud.
¿Cómo crees que en el papel de las juventudes nosotros podemos llegar a contribuir a esto? O cómo es que podemos llegar a prevenir esta gran problemática? Porque la mayoría de los ODS, justamente como tú dices, digamos, por decir un ejemplo, este sí tiene el acuerdo de Escazú, que sí verdaderamente obliga en cierto punto a los países a cumplir con ciertos acuerdos, sin embargo, en la problemática de salud no. Entonces, nosotros como juventudes, ¿qué es lo que podemos llegar a hacer con esto? Sí, justo, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que se complementa muy bien. Uno de los aspectos del Acuerdo de Escazú es el tema de transparencia y acceso a la información, es decir, que toda esta información esté disponible, que sea abierta y de libre consulta para las personas, que ese era uno de los aspectos referentes a la COVID-19, ¿no? ¿Dónde está la información? ¿Dónde están los datos? Queremos saber gracias, y queremos acceder a estos datos de seguimiento de las cepas, de su evolución y de su seguimiento, cómo se está atendiendo de manera específica en los países, ¿no? Y esto, si bien el gobierno intentó de alguna manera ocultarlo o no dar información completa referente a estos temas, se logró y un poco ahí nuevamente la transversalidad gracias a estos acuerdos paralelos, ¿no? Que es el acuerdo escaso es totalmente paralelo a la Agenda 2030, que es únicamente regional, no es global, pero que sí tiene una importancia para las poblaciones en América Latina y cómo podemos acceder a esta información. Si bien es un poco cuestionable la gestión en México y específicamente el responsable, que ya es un tema mucho más político, sí podemos acceder a esta información hoy en día y la mayoría de los datos están disponibles y abiertos, no solamente para su consulta, sino también para el desarrollo de investigaciones. Entonces, pues esto es lo que protege estos acuerdos y estos acuerdos se vinculan mucho con la participación política y juvenil, ¿no? Creo que es a través de estas redes juveniles, es a través de la participación de las personas jóvenes donde se pueden fortalecer y se pueden exigir nuevos apartados en cada uno de estos acuerdos, ¿no? En el caso de Escazú, estamos a 15 días de poder tener la tercera COP, que es las negociaciones de este acuerdo y que se puedan incluir nuevas apartados, lineamientos, compromisos, específicamente en el aspecto de salud, ¿no? Derivado de cambio climático, de intervención en la naturaleza, etcétera. Entonces, sí creo que las poblaciones tienen una responsabilidad joven. Tenemos la ventaja de que estos mecanismos internacionales están abiertos, que son de participación abierta y que nos podemos sumar como expertos, como jóvenes, incluso estudiantes en cada uno de cada uno de estos temas. Es decir, que la oportunidad está ahí para trabajar en los grupos de trabajo, en los working group o en los grupos consultivos y poder dar un seguimiento, atención específico, ¿no? Que estos mecanismos se crean y son un poco lentos por la coordinación ahí sí a nivel internacional, es decir, que una vez que se aprueba, se ratifica, ya es ley para cada uno de los países, entonces eso es lo que puede obstaculizar o ser un poco lento para los países en específico, pero al final vemos que sí hemos logrado acuerdos. Reitero, en el tema de salud, a nivel internacional logramos la reducción de aerosoles, de emisiones de ozono derivado por los aspectos de salud que vimos en los años 90, en los años 2000 y recientemente la regulación de plásticos y microplásticos, que esta es una línea de investigación todavía eh, desarrollándose, pero que ya vemos que hay implicaciones o se perciben que puede haber implicaciones graves en el aspecto de salud por la composición de los distintos, la composición química de los distintos materiales que utilizamos, ¿no? Y ahí un poco cuáles están aprobados para salud y se hacen una investigación, una evaluación después de cada cierto tiempo o periodo, ¿no? Entonces, creo que es un poco ahí la participación. Si es una agenda científica, si es una agenda de datos, las poblaciones jóvenes estamos, yo creo, más que listas para poder tomar ese rol y participar en estos espacios. Ok, muchísimas gracias, amigo. Tenemos una pregunta de Mía. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien?
Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Muchísimas gracias por la plática, de verdad me pareció súper interesante, pero me gustaría preguntarte cómo podemos vincular estos problemas con los demás ODS. Sí, ok. Justo yo creo que de alguna manera ya están vinculados, es decir, la agenda ya los contempla y ya existe una relación. Por ejemplo, el tema, lo decía ahorita, el tema de salud, que es ODS 3 o salud mental, con cambio climático, ODS 13, ecoansiedad o ecodepresión. El tema de educación, por ejemplo, ODS 4, que también está contemplado en el tema de trabajo y de innovación, trabajo y crecimiento económico para las personas, sí se contempla con el tema de salud, ¿no? En el tema de trabajadores de la salud de manera específica. Entonces, ya están, es solamente poder trabajar estas relaciones o de alguna manera exponerlas, pero son relaciones que ya están contempladas en cada uno de estos ODS o de la agenda, ¿no? Em, Creo que se puede detonar un poco más como adentrándonos el tema, por ejemplo, de paridad de género, que es el ODS 5, claro que está contemplado y que menciona el tema laboral, pero, por ejemplo, de género nos salta al 8 y del 8 nos salta al 3. Entonces, es encontrar esa correlación que ya existe, porque esta agenda, y como es un mecanismo internacional, tiene cuatro aspectos fundamentales, que es un poco más jurídico. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de estos cuatro elementos, que es la universalidad, la progresividad, la interdependencia y la indivisibilidad. Es decir, estos son los elementos de los derechos humanos, las características de los derechos humanos. Entonces, dentro de esa indivisibilidad e interdependencia, vemos cómo un ODS depende de otro totalmente para poder funcionar. Es decir, no funcionan de manera aislada en los indicadores y en las metodologías para medir el progreso de los ODS. Nunca se hace de manera aislada de, ya lograste el ODS 3, pero vas fallando en el ODS 5 o en el ODS 2 o en el ODS 1, ¿no? Sino que se hace esa correlación de, ok, ya mejoraste las condiciones de salud para el personal clínico médico, pero seguimos con una brecha latente en género y seguimos con una brecha latente en investigación, en presupuesto, tecnología. Entonces, claro que baja esa correlación, ¿no? Yo creo que habría países, y es justo, reitero, estos elementos y estas metodologías que nos permiten ser más coercitivos de manera internacional con los países y decirles, a ver, no porque hayas invertido tanto tema en salud significa que estás logrando un progreso, porque existe una codependencia, una interdependencia con los otros elementos, ¿no? Entonces, un poco por ahí. No sé si, Muchísimas gracias. no sé si fui claro. Sí, muchísimo, muchísimas gracias. Ok, pues ¿existe alguna otra pregunta? Si no, queridísimo amigo Eric, ¿tenías algo que decir? No, por mi parte es todo. Igualmente compartirles yo nada más mis datos, mis contactos. Estoy a sus órdenes para cualquier tema. Reitero que las conversaciones están abiertas. La opinión consultiva en este caso con la Secretaría de Relaciones Exteriores, específicamente para personal médico y para personal químico, por el tema de regulación de plásticos y microplásticos, para el tema de salud, que esta conversación la vamos a tener a fin de mes en Ottawa, en Canadá, que es la cuarta reunión consultiva intergubernamental. Entonces, si les interesa, este proceso está abierto, se pueden acercar a organizaciones acreditadas en los mecanismos, como puede ser Cancillería, y que se les pueda involucrar con el grupo de expertos. Hay organizaciones de sociedad civil como Greenpeace, Amnistía Internacional, etcétera, Cáritas y Cruz Roja, por ejemplo, que están trabajando todos estos aspectos. Entonces, solamente cerrar con eso, estoy a sus órdenes y agradezco muchísimo la invitación. Siempre un gusto sumar con la red. Bueno, Pues dale, amigo. discúlpame, David, muchas gracias. Roberto, muchísimas gracias por todas estas perspectivas que nos estás dando. Sabes que pues es una persona a la que admiro y quiero bastante. Discúlpenme
pues si se escucha un poco de ruido, estoy hasta acá en Quintana Roo, pero les mando un fuerte abrazo. Quiero que sepan que pues estas perspectivas de salud deben ser integrales, justo como lo que mencionabas, y las ODS es algo que estamos trabajando justo constantemente dentro de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, y que hagas este hincapié en que tiene que ser transversal e integrador, me parece increíble y fundamental. Justo lo platicábamos tú y yo un día, las ODS son consideradas como la tercera evolución o la tercera interpretación de los derechos humanos. Entonces, que esta parte del saneamiento y la salud sea algo que pues están compartiendo en este caso desde pues tú con David y con el público en general y parte de la red, pues me parece muy increíble. Muchísimas gracias, amigo. Pues sabes que pues, las puertas también siempre van a estar abiertas para ti desde la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ciudad de México. Y pues muchísimas gracias por esta perspectiva. Sin más, pues le dejo la palabra a David. Un placer siempre colaborar contigo, Robert, y pues te mando un fuerte abrazo y a todos los chicos integrantes de la red. Pues muchísimas gracias, en verdad. Así como dice Eric, esta plática fue súper bastante fructífera para nosotros, queridísimo amigo Roberto. Justamente como lo dije al inicio de esta plática, fuiste la pauta, fuiste el que inició nuestro ciclo de conferencias y qué manera de poderla empezar, qué manera de poder empezar a visibilizar los problemas, los retos que tenemos que empezar a afrontar desde una perspectiva de jóvenes, desde una perspectiva de juventud, para poder, vaya, empezar a incidir en los problemas y justamente como tú dices, empezar a acercarnos a las personas idóneas, correctas, las organizaciones que nos pueden llegar a ayudar y pues hacer ese pequeño cambio desde lo local hasta lo global. Y pues eso sería todo por parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, amigo. Durante estos días se te va a hacer llegar tu constancia, una gratificación por tu participación y en verdad estamos totalmente agradecidos contigo y esperamos que tengas una bonita noche. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Enhorabuena por esta sesión que están organizando, por todo este programa permanente. Y bueno, estamos pendientes y atentos a sus actividades. Que tengan muy bonito fin de semana. Muchas gracias.